Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto enorme tener aquí, bueno, que sea justamente virtual, de forma virtual, en fin, este encuentro, esta presentación, porque realmente creo que para nosotros, para el Instituto Ravignani, ha sido un avance muy importante este que nos ha permitido dar la Fundación Bungeroy y la Fundación Williams con digamos, digamos, la capacidad de poder realizar toda una descripción y toda una serie de avances sobre el fondo Teubal. Lo del subsidio nos ha permitido incorporar una computadora que nos hacía mucha falta y también, digamos, contar con los servicios de una persona que se ocupó de estos temas. Recién lo hablábamos un poco, pero me parece que digamos, la elección del fondo Teubal no solo es importante porque es un fondo que es de los más destacados de nuestros fondos empresariales, sino además por la relevancia del grupo Teubal, ¿no? Ustedes saben que era una empresa bueno, que en su momento ocupó varias manzanas en el barrio de Villa Devoto, que tenían una de las fábricas principales allí, y además, en fin, tuvieron una relevancia enorme a nivel de lo que es la historia industrial, ¿no? Yo tengo por ahí las memorias de Nissim Teubal y es sumamente interesante lo que cuentan, ¿no? Más allá de algunas anécdotas muy curiosas, como que bueno, él llegó de Siria, de Alepo, ¿no? Con sus hermanos, y allá él decía que allá en Siria era una cosa muy de andar detrás de los centavos, como que no había escala. Llegan acá y en poco tiempo logran, en fin, armar una sociedad. Y es muy interesante cómo la visión que tenían de los negocios de esta gente, porque empiezan vendiendo por la calle, ¿sí? Y justamente empiezan a acumular capital en los primeros años del siglo XX y en el momento en que estaba por estallar la crisis, primero la de 1913, que fue un momento digamos, de recesión, y después la crisis de 1914, tienen la intuición de que eso va a venir, liquidan todas sus acreencias, todo su mercadería en ese momento, se quedan en líquido y después pueden empezar a comprar empresas a nivel, digamos, a precios más de liquidación, ¿no? Es decir, esos momentos, esa cosa de aprovechar las circunstancias tan trágicas que hubo en el siglo XX, ¿no? Las crisis y demás, creo que es una cosa que se va repitiendo mucho digamos, en la trayectoria empresaria. Es decir, toman mucho riesgo permanentemente, es decir, vienen de empresarios bien, como se diría hoy en día, schumpeterianos, ¿no? Y lo que tienen también de muy interesante es que en su momento ven también con cierta anticipación esta cuestión del reemplazo de los productos importados. Entonces van a estudiar, ¿no? Allá en Europa, ¿no? Justamente Nissim es uno de los que viaja a Inglaterra, de todo lo que es la forma de fabricar. Y traen aquí, entre otras cosas, el tweed, ¿no? Esa tela de lana que se puso tan de moda en el siglo XX, la fabrican y la fabrican con una calidad tan alta que incluso llegan a, tu vez a exportar a Europa y a otros países. Así que ellos tuvieron en su momento una importancia muy fuerte como empresarios también, más allá del nivel al que llegaron, de la escala que lograron con sus empresas, ¿no? Por supuesto que después se incursionaron en el algodón, entonces hay muchas cosas de su trayectoria empresarial que son sumamente importantes y para las cuales este archivo que está en el instituto es clave. Y más allá de eso, bueno, tuvieron una impronta muy fuerte también en el barrio, en la comunidad, e incluso en su momento, bueno, ellos, como eran judíos, trajeron gente en Europa, eran perseguidos por el régimen nazi, y bueno, y los acogieron aquí, les dieron trabajo, etcétera, ¿no? Gente que a su vez les proporcionó un beneficio, porque eran gente que estaba muy especialistas en la industria textil europea y también con su conocimiento les ayudaron en fin, a poner en marcha sus empresas. En fin, todo eso está allí, todo eso está en buena medida en todo esto y me parece que es sumamente importante tener este fondo descripto y demás porque estos pasos que se hacen siempre para lograr la conservación, digamos, la puesta online en algún momento y el aprovechamiento por parte de los historiadores son la forma más actual, más útil y también
más lógica para preservarlos, para ponerlos a disposición de la comunidad de investigadores e investigadoras y también para darlos a conocer al público en general. Como ustedes saben, esta empresa, como les decía recién, tuvo una impronta muy fuerte en su comunidad, en su barrio. Se dice que a valores de hoy, ¿no? Lo que llegaron a donar para iniciativas, en fin, de caridad o deportivas y demás, supera los 150 millones de dólares. Y en su momento incluso hay anécdotas que circulan, ¿no? Creo que fue el presidente del club, el Starfield, que recibió una donación, ¿no? De una cifra enorme para esa época, 1 millón de pesos, algo así, para la nueva cancha. Y cuando se las quiso devolver, le dijeron, no, no, eso ya lo devolvieron, ya estaba pago. Es decir, tuvieron digamos, un anclaje comunitario muy, muy importante. En este fondo está fundamentalmente lo que hace la empresa, ¿no? Que por supuesto es la base de todo eso, de toda esa generosidad, de toda esa forma de también intervenir en la comunidad. Pero por supuesto, eso está en otros lados. Lo que tiene de interesante esto es que finalmente si logramos que este archivo esté online, que digamos que todo esto esté disponible para los investigadores y que pueda ser recuperada esa información de una manera lógica, como es a través de una buena descripción, bueno, en fin, eso hace que todo esto se conozca mejor, que todo esto llegue a más gente, que llegue a más, en fin, más interesados y también al público, a la gente que conoció, de los cuales mucha gente que trabajó en esta empresa hoy en día, en fin, están vivos todavía y la recuerdan. Así que esto me parece que va a tener un impacto grande en la comunidad, no solo en la comunidad de historiadores, la comunidad de investigadores, investigadoras que está detrás de estas cosas y que, como ustedes saben, en fin, también tiene mucho interés en conocer todo esto, ¿no? No es mucho lo que hay sobre empresas, grandes empresas de esta envergadura, ¿no? Y bueno, eso yo espero que gracias a la iniciativa de archivos que se ha logrado gran medida tener un diagnóstico de todo esto, por lo menos tener una aproximación al estado de muchos fondos, también de esta manera se logre generar más interés en todos estos papeles, todas estas cosas que han quedado y que, bueno, por las circunstancias que han pasado las empresas, que es algo muy lógico, ¿no? Es decir, una empresa puede tener momentos muy buenos, pero como está expuesta a los riesgos, a las crisis y demás, después, bueno, en fin, puede quebrar, puede tener problemas, en fin, de rentabilidad y demás. Y eso implica que muchas veces todo lo que es los archivos, todo lo que quedaba, todo lo que quedó como el testimonio de la acción de esa empresa se ponga en riesgo y se pierda incluso. Esto me parece que es muy importante también para lograr que, digamos, que el hecho de que tenga visibilidad estas acciones que han hecho tan, tan importantes que hacen la Fundación Buchebor, la Fundación Williams, para preservar archivos de empresas. Yo creo que el hecho de que se vean los resultados, espero realmente que tenga impacto en la comunidad y que genere mucho más interés por preservar, por identificar, por dar estos papeles, estos archivos que muchas veces mucha gente por ignorancia, por descuido, quizás los dejan perderse. Quiero que sepan bueno, que siempre va a haber alguien o digamos, algunas instituciones interesadas en preservar eso, porque es la historia de una comunidad, la historia de un país, no solo la de una empresa. Así que bueno, les reitero el agradecimiento a ambas fundaciones, a sus representantes aquí, y espero realmente que esta colaboración, que este trabajo que hemos hecho en conjunto, sea el inicio de muchas otras ocasiones muy importantes y muy, muy necesarias para que esto continúe en el futuro. Y muchísimas gracias. No sé si quieren seguir Sandra, Eugenia. Sí, estaba por seguir, pero estaba muteada. Bueno, bueno, gracias Julio. Sí, realmente es así el valor que tiene esta documentación. La habíamos considerado desde siempre, pero bueno, nunca habíamos tenido todavía la oportunidad de presentarnos a una convocatoria y tener la oportunidad de subsidiar este proyecto. Así que bueno, me sumo al agradecimiento y al reconocimiento de las acciones que la red de archivos de empresas a través de las fundaciones Bunkei y Williams realizan. Y bueno, y contarles un poco cómo es que llegamos a contactarnos con la fundación. Un poco acá yo voy a hacer un poco la historia de todo esto, ¿no? Muy breve, pero
contarles un poco que allá por el año 2020, creo que fue, recibimos una encuesta de parte de la Fundación, justamente consultándonos acerca de si entre nuestros fondos existía alguno vinculado con archivos de empresas. Y ahí fue que respondimos que sí, que teníamos dos fondos, el fondo Teuval y el fondo Malman, que es justamente el otro al que se refería Julio y que es el que tendríamos interés en trabajarlo en algún momento. Y, y a partir de esa encuesta empezamos un contacto fluido, justamente participando de las actividades que nos convocaron, tanto virtuales como presenciales, hasta que, bueno, firmamos la carta de intención y nos incorporamos formalmente a la red de archivos de empresas. Nuestro Instituto Rabiniani forma parte, digamos, de los primeros, digamos, creo que fuimos en aceptar esa carta de intención y en formar parte. Y bueno, y a partir de ahí, digo, participamos de todas las actividades con regularidad, hasta esta última de este año, digamos, que fue el congreso, ¿no? El primer congreso que se hizo en febrero, que voy a leer el nombre, el primer congreso internacional realizado en febrero de este año, que tenía justamente como eje el Estado General del Patrimonio Industrial en Argentina, ¿no? Y que fue realmente de una importante convocatoria y de trabajos presentados con mucho, bueno, muy interesantes para justamente dar cuenta de la importancia de la industria y de la historia de la industria en nuestra historia, ¿no? En nuestro país. Así que bueno, hasta ahí hemos tenido participación y bueno, entonces ya Julio lo dijo, ¿no? La red de archivos de empresas es una iniciativa de estas dos fundaciones que anualmente presentan convocatorias de subsidios para que los archivos puedan presentar sus proyectos. Y fue así que en el año 2023 nos presentamos a la convocatoria de archivos de empresas con este proyecto que ahora está, digamos, ya cerrado o terminado, ofreciéndoles los resultados en este evento que estamos teniendo en este momento. Y la presentación del proyecto llevaba por título Ampliando el acceso público a archivos de la industria textil, eh, proyecto de descripción normalizada de las empresas Enra Teubal y Hermanos y Manulana Sasifi y su documentación. Bueno, eh, considerando, digamos, sabiendo desde el comienzo del año 90, ya por el año 95, cuando este fondo documental llega a nuestro archivo a través de la donación justamente que la familia realiza, su esposa y algunos de sus hijos, y año 1995, digo, la gestión del profesor José Carlos Chiaramonte, valga entonces un reconocimiento y un agradecimiento al gran impulso que el profesor le dio a todo lo que tiene que ver con armar una institución de investigación por aquellos años y reconociendo, digamos, la importancia de acrecentar el patrimonio cultural, institucional, a través, digamos, de la recepción de estas donaciones. Así que la doble gestión que realizó, por un lado con la familia y por otro lado con la facultad, para tener un ingreso, digamos, a través de alguna resolución del decano, que es como se hacen las donaciones en nuestra institución. Y bueno, la resolución de este fondo es la resolución 1038 del año 95, así que eso está resguardado en nuestro patrimonio de por la facultad, digamos, legitimado, legalizado su ingreso a través del patrimonio de la facultad, con sede de custodia en nuestro instituto desde ese año, y sabiendo, digo, desde ese año el valor histórico que esto tenía, no habíamos podido todavía hacer una intervención archivística, que fue lo que logramos hacer en este proyecto en el año 2023 y ahora ya los resultados están a la vista. Así que bueno, desde aquel momento la documentación fue conservada, preservada en cajas de conservación, los libros de contables, que también son parte del fondo, bueno, también fueron conservados como, digamos, preservados y cuidados hasta que, bueno, también llegó una conservadora a nuestro equipo y pudo hacer el tratamiento adecuado
para que formar parte, digamos, de este proyecto y darle el diagnóstico y la limpieza correspondiente para que, bueno, se pudiera hacer el tratamiento archivístico. Así que, bueno, fue todo un trabajo de juntar un equipo que realmente es el equipo del Archivo Histórico del Instituto Rabiniani, que coordino, pero que también estoy orgullosa del trabajo de mis colegas, de mis compañeras que ahora van a contar los detalles del proyecto. Así que bueno, esto es un poco la historia de este fondo y los resultados que acá les vamos a presentar, que justamente tienen que ver con, voy a pasar la palabra a mis compañeras, que forman parte del archivo histórico, la profesora Eugenia Bedini, profesora en historia y bibliotecóloga, la archivista Marina Matina, Mayumi Romina Higa, que les comenté que formó parte del tratamiento de conservación, y contamos también con el apoyo de María Agustina Barrachina, que fue una archivista y una historiadora contratada para llevar adelante el trabajo de archivística. Así que bueno, este equipo se conformó, trabajó durante 10 meses, 11 meses, y acá están los resultados. Así que voy a darles la palabra a mis compañeras y a María Agustina Barrachina para que bueno, cuenten los detalles y después seguimos con el resto de las intervenciones. Así que cuando quieran. Gracias. Gracias, Sandra. Necesito presentar, no hay problema, ¿no? Que presente un PowerPoint. Tengo autorización, ok. Bien. Eh, bueno, en principio agradecer a quienes nos acompañan hoy en esta presentación de resultados. Voy a hablar en nombre del equipo completo del Archivo Histórico, de Sandra Sauro como coordinadora, de Marina Matina, de Mayumi. Bien, lo que queríamos hacer en este espacio es, por un lado, comentarles cuáles fueron los objetivos que nos propusimos cuando decidimos presentarnos a este concurso y cuáles son los resultados que hoy estamos presentando en esta jornada. Pero bueno, también queríamos aprovechar este espacio como para no solo hablar como con lenguaje técnico, sino que también se entienda lo que hacemos y lo que trabajamos. Queríamos aprovechar justamente para contar un poco cómo trabajamos, cuáles son las tareas de un archivista, y poder explicar un poco que el resultado de este trabajo son descripciones normalizadas y a qué nos referimos cuando hablamos justamente de descripciones normalizadas, porque muchas veces quizás usamos un lenguaje o una terminología muy propia de la archivística, ¿no? Entonces nos parecía interesante y que podía ser también útil comentar y explicar esto, ¿no? Bien, en principio tendríamos que hablar de algunas características que son propias de un documento, que lo vuelven algo único y que son esas características las que de alguna manera van a estar determinando el trabajo con ellos. Un documento, a diferencia de un libro, tiene un carácter seriado, es decir, es producido por efecto de una actividad que se desarrolla en el tiempo. Estos documentos a lo largo del tiempo se van entonces acumulando y van formando series, ¿sí? Entonces, esta es una peculiaridad que poseen, además de que son producidos, hablamos de productores, de quienes crean estos documentos en el ejercicio de sus funciones, de sus actividades que llevan a cabo. Son exclusivos, es decir, son únicos e irrepetibles. No es lo mismo que un libro que en una tirada de publicación podemos tener cientos o miles de ejemplares, ¿no? Un documento es único, es irrepetible. Y además están interrelacionados, ¿no? Es decir, que el valor que pueden llegar a tener lo tienen en tanto están insertos en un conjunto de documentos, ¿no? Eh, por ejemplo, para dar un caso que viene en relación, si hablamos de un archivo de empresa, una factura sola en sí mismo no tiene tanto valor como poder conservar una serie de muchos años de facturas de una empresa, ¿sí? Entonces, eso lo que demuestra es que los documentos
mantienen relaciones con otros documentos, es decir, tienen valor en tanto están relacionados con otros, ¿sí? Bien, y parte de nuestras tareas cuando empezamos a trabajar con un conjunto documental es, en principio, identificar, lo que llamamos la identificación, que es básicamente una tarea de investigación histórica, ¿sí? Cuando identificamos un conjunto documental, vamos a investigar mucho más sobre ese conjunto, por ejemplo, en qué contexto fue producido, en qué periodo, quiénes son los productores, que pueden ser personas, pueden ser organizaciones o pueden ser familias. Quiénes son esos productores, qué normativa lo crea. Es decir, vamos a tratar de indagar sobre el contexto en el cual fue producido, qué historia tiene ese conjunto documental, etc. ¿Sí? Es una tarea que lleva mucho tiempo, un tiempo que es muy difícil de calcular, ¿sí? Y que, como decía, implica una investigación. Una vez, de alguna manera, cerrada esa etapa o ese procedimiento de identificación, procedemos a clasificar, ¿sí? Ahora bien, estas tareas están atravesadas, o mejor dicho, están eh, determinadas por una serie de principios que tiene la archivística, que en este caso no nos vamos a explayar tanto sobre esto, pero bien, ese trabajo de identificación y sobre todo el trabajo de clasificación siguen unos principios particulares. Bien, entonces, en este periodo o en esta etapa de clasificación vamos a identificar clases, no como nos parezca, sino como les decía, siguiendo unos principios rectores de la disciplina. Se va a ordenar intelectualmente esa documentación, entendiendo una vez, digo, a ver, una vez que pudimos recolectar información sobre ese conjunto documental y pudimos entenderlo, cuál es su estructura interna, y esa clasificación se expresa en un cuadro de clasificación, que como vemos, esto es una clasificación genérica, supone un tipo de estructura que es jerárquica, ¿no? Vamos a tener una agrupación más general, que puede ser un fondo o puede ser una colección, y a su vez una clasificación interna en secciones, y a su vez esas secciones en serie, y dentro de las series podemos encontrar expedientes o unidades documentales compuestas, como le llamamos, o documentos simples, ¿sí? Entonces, una vez identificado ese conjunto documental, una vez clasificado, ahí pasamos entonces a describirlo, ¿no? Las descripciones suponen la representación de eso que queremos describir, ¿no? En este caso, los documentos pueden ser un documento o puede ser el conjunto documental. Y describimos, así como los bibliotecarios catalogan libros, describimos para que los usuarios o las usuarias puedan tener acceso a esos documentos sin necesidad de tener que mirar todo el fondo o tener el documento en la mano, ¿sí? Así como cuando nosotros queremos buscar un libro, encontramos fichas catalográficas, los archivistas también realizamos descripciones que tienen otras características distintas a las fichas de catalogación de la bibliotecología. Son descripciones que son narradas, vamos a encontrar mucho más texto, y otra diferencia que tiene es que nuestras descripciones llevan su autor o su autora y la fecha en la que fueron creadas. Eso no pasa con la catalogación, no encontramos quién catalogó un libro o en qué año o en qué fecha, pero las descripciones archivísticas sí las llevan, ¿no? Estas como son las grandes diferencias de la descripción de un libro y un documento. Y hablamos de descripción normalizada, y este término lo subrayo porque está dentro del título de nuestro proyecto. Cuando hablamos de descripción normalizada, queremos decir que esas descripciones que vamos a hacer de los documentos no lo llevamos a cabo como nos parece o a nuestro criterio, sino que existen una serie de normas que son normas internacionales que de alguna manera nos guían y nos orientan sobre cómo tenemos que describir. Porque si cada institución quisiera describir como le parece mejor, sería muy difícil el intercambio de información, ¿no? Entonces, cuando hablamos de descripciones normalizadas, hablamos de descripciones que están estandarizadas.
Quizás les suenen los términos o habrán escuchado la CISAD-G, la CISAR, la CISDIA, son normas internacionales que fueron elaboradas por especialistas, son normas que tienen un consenso y que estipulan una serie de áreas de descripción y de campos específicos sobre, digamos, donde uno debe registrar la información de ese conjunto documental o del documento. Estas normas, a su vez, están pensadas para ser complementadas con normativa local, que en nuestro caso es el AGN, el Archivo General de la Nación, quien bueno, ya elaboró directrices para la descripción que de alguna manera vienen a complementar esta normativa internacional, ¿sí? Por eso hablamos de descripciones normalizadas. Bien. Y acá hay algo para explicar, que es que estas descripciones, existen descripciones para los documentos, existen descripciones para lo que llamamos las autoridades o quienes producen esa documentación, que repito, pueden ser personas, pueden ser familias o pueden ser instituciones. Y existen descripciones también, que no viene al caso porque no lo presentamos para este concurso, pero también que sepan que existen descripciones de las instituciones que custodian los documentos, que serían los archivos, ¿sí? Bien, en cada una de estas descripciones vamos a encontrar información distinta, ¿sí? Unas descripciones o unas normas nos permiten describir estrictamente documentos, otras van a estar describiendo, como les decía, productores, y después las instituciones que custodian archivos. Son tres tipos de descripciones distintas que nos parece interesante que se puedan reconocer para poder ser más certeros a la hora de la búsqueda, ¿no? Si necesitan algún dato, alguna información concreta, ¿dónde tendrían que ir a buscar esta información? ¿En qué tipo de descripción? Bien, entonces, teniendo en cuenta que hay descripciones de autoridades y descripciones de documentos, con el archivo nos propusimos en este proyecto del Grupo Teubal elaborar y ofrecer en acceso público descripciones normalizadas de parte de las empresas del Grupo Teubal. Es decir, elegimos las dos empresas, digamos, más antiguas que forman parte de este grupo económico, en parte porque coincidía con los criterios que nos solicitaba la iniciativa de archivos para presentarnos a este concurso. Y bien, como objetivos específicos, entonces nos propusimos elaborar, por un lado, la descripción como autoridad del grupo Teubal, del grupo económico, y describir las dos de las firmas que forman parte de ese grupo, que es la firma Esra Teubal y Hermanos y la firma Manulana. Es decir, que estas descripciones son descripciones a nivel de autoridades. Describimos las empresas. Y por otro lado, también nos propusimos describir la documentación a nivel de fondo, es decir, la documentación en su conjunto, en su totalidad, ¿sí? De manera general, y a su vez también describir dos secciones, que son las secciones que se corresponden con estas firmas, Esra Teubal y Hermanos y Manulana. También describir series documentales de la sección de Esra Teubal, y realizar un inventario por unidad de conservación, es decir, realizar un inventario por caja de la documentación que refiere solamente a estas dos empresas. Es decir, trabajamos con la documentación que fue producida por la firma Esra Teubal y Hermanos y Manulana, ¿sí? Y sobre eso además hicimos un inventario por caja, un inventario donde van a poder encontrar, por ejemplo, las fechas extremas de la documentación que se encuentra alojada allí, el alcance del contenido, lo que serían los temas, ¿sí? Entre otra información. Bien, este es el cuadro, parte del cuadro de clasificación del grupo Teubal. Identificamos a las secciones con las firmas que formaron parte del grupo y de la cual custodiamos la documentación. Como ven, son 6 en total, trabajamos con 2, como les decía, las 2 más antiguas,
Y esta es la diapositiva, digamos, que resume con la documentación con la cual trabajamos. Trabajamos con el fondo, o sea, tenemos una descripción a nivel fondo, tenemos dos descripciones a nivel sección y tenemos las descripciones a nivel de serie de la documentación de Ezra Teubal y Hermanos, que son los diarios, los inventarios y los inventarios sección fábrica. Bien. Ahora, estos dos tipos de descripciones, el de autoridades y el de documentos, entonces nos proporcionan información distinta, ¿sí? En las descripciones normalizadas de las autoridades, es decir, la que refiere al grupo Teubal y a las dos firmas, Ezra Teubal y Manulana, vamos a encontrar, por ejemplo, qué otras denominaciones tuvieron esas empresas, o si estamos hablando de otros fondos, por ejemplo, podrían encontrar allí información de una persona que tiene seudónimos, a los otros nombres que tuvo, por ejemplo, o otras instituciones que hayan cambiado su denominación a lo largo del tiempo, ¿no? Este tipo de descripción nos permite registrar esa información. Las fechas de existencia, en este caso de las empresas, no la documentación, sino de las empresas. La biografía, si se tratara de una persona, o la historia institucional, en nuestro caso. La normativa o reglamentación por la cual está alcanzada esa organización o esa institución también se registran en este tipo de descripciones. Y las relaciones con otras autoridades. Es decir, en nuestro caso tenemos la relación de parte, en el cual el grupo Teubal, en realidad Ezra Teubal y Hermanos y Manulana son parte de un grupo económico, ¿sí? Pero también podríamos encontrar relaciones entre personas, ¿sí? Es decir, estas descripciones nos dan información sobre quiénes producen la documentación. Y por otro lado, entonces, las descripciones de los documentos, vamos a encontrar ahí, por ejemplo, la historia del propio conjunto documental. Es decir, si estuvo en varios archivos, si en esos archivos se los intervino de alguna manera, si se los reordenó, si tuvieron problemas de conservación, si se agregó documentación o por el contrario se perdió, o sea, en ese campo van a encontrar la historia del propio conjunto documental. Bueno, por supuesto, las fechas extremas de la documentación, que por ejemplo en nuestro caso nos pasa que las fechas de existencia del grupo económico son más extensas que las fechas extremas de la documentación que custodiamos. Los tipos documentales, es decir, qué tipos de documentos podemos encontrar en estos fondos, si es correspondencia, fotografías, facturas, balances, etc. Un campo que me parece que puede ser muy interesante para quienes investigan, que es el alcance y el contenido. Es decir, acá se vuelca la información sobre de qué trata la documentación, cuáles son las fechas, qué tipos de documentos, qué temas abordan, sobre con qué lugares están relacionados, qué es lo que no vamos a encontrar, por ejemplo, que quizás uno supone que en tal conjunto documental yo podría encontrar información sobre X tema y quizás no, quizás hay documentación de otro tipo, ¿sí? Bien, el cuadro de clasificación también se encuentra en estas descripciones. Las restricciones y la forma de consulta, es decir, si por ejemplo esta documentación está afectada por un tratamiento de conservación, si está afectada por algún condicionamiento porque es información sensible, o cómo hay que acceder, o si está digitalizada y la puedo consultar en mi casa, o si está microfilmada, o lo que fuera, o si necesito algún medio técnico para poder consultarla, eso también lo van a encontrar en las descripciones de los documentos. Otro campo que me parece interesante es la documentación asociada, que es un campo no obligatorio, pero que en nuestro caso nosotras lo incorporamos, que es en qué otros repositorios o en qué otros archivos se encuentra información, por ejemplo, del grupo Teobal, ¿no? Entonces ahí parece interesante como para poder seguir la búsqueda, documental. Bueno, ¿en qué idioma está la documentación? Entre otra, digamos, información que refiere estrictamente a los documentos. Bien, entonces, para concluir, ¿cuál es la utilidad de estos instrumentos de descripción, ¿no? Estas descripciones finalmente terminan siendo instrumentos de descripción, le llamamos así, y bueno, por un lado, creemos que aporta contexto a los documentos, es decir, la lectura y la consulta de estos instrumentos nos hace entender en qué contexto fueron producidos, no solo por quiénes, sino en qué momento y en qué condiciones, con qué legislación, qué normativa condicionó la producción de esos documentos.
nos permite o les permite filtrar información general sin tener que consultar el fondo completo, sin tener que mirar todos los documentos o efectivamente estar en contacto con los documentos, ¿no? Es una forma, es como una primera aproximación. Sobre todo estas descripciones a nivel de fondo son muy recomendables consultarlas porque nos da como un pantallazo general de lo que sí hay y lo que no hay. ¿Sí? Antes que estar mirando un inventario y leyendo fila por fila qué documentación hay. Estas descripciones son más generales, pero a su vez son muy informativas. Entonces, bueno, permite identificar grandes conjuntos de documentos, conocer las condiciones para acceder y reproducir los documentos, si hay documentación relacionada, o la bibliografía también, porque a la hora de elaborar eh, una biografía o la historia de ese conjunto documental, muchas veces, bueno, por supuesto, consultamos bibliografía y esa bibliografía está citada en las descripciones. O sea, hay un campo específico para eso, entonces también podrían encontrar bibliografía. Es para identificar de manera rápida información sobre los productores. Por ejemplo, si uno se quiere sacar la duda rápidamente si esta documentación está producida por quien yo estoy buscando, ¿no? Por las fechas extremas lo podría hacer, por las distintas denominaciones que tuvo. Para descartar lo que no está, que eso me parece también muy, muy importante, porque eso está en las descripciones, o por lo menos debería estar, ¿sí? Identificar las intervenciones que hicieron en el archivo, porque en la historia archivística ahí se registra ese tipo de información. Si sufrió una reclasificación, una reordenación, eso está registrado. Pensamos que también desde el lado institucional es una especie, desde el lado institucional y también como ciudadanos, eh, nos da seguridad y respaldo, ¿no? Es la forma que tenemos también de declarar esta documentación, es brindando acceso a estas descripciones, ¿no? Es una forma de decir nosotros tenemos esta documentación y que el resto de la ciudadanía también sepa que se cuenta con este patrimonio. Y por otro lado, explicitar el contexto de elaboración de las propias descripciones, porque, como decía anteriormente, las descripciones archivísticas llevan autoría, o sea, debemos registrar quiénes la hicieron y cuándo la hicieron. Entonces, no son descripciones que están grabadas en piedra, no son estáticas, sino que se las entiende como justamente elaborados en un contexto particular por una persona en particular, ¿sí? Bien. Y finalmente quería mostrar dónde están estas descripciones, que, bueno, tienen que entrar a la página del Instituto Ravignani, a la pestaña del archivo histórico, en este cuadrado que dice fondos y colecciones, si cliquean ahí, los va a llevar hacia el espacio donde están colgadas todas las descripciones, y hay un apartado que es el del fondo Grupo Teubal, que dice descripciones normalizadas. Bien, si ven en la parte superior dice Grupo Teubal Institución, y bajando en jerarquía tenemos a Ezra Teubal y hermano y Manulana, es decir, estas son las descripciones de las autoridades que yo les contaba. Acá ahí van a encontrar las descripciones de las empresas. Y luego tenemos las descripciones de los documentos. Dice Grupo Teubal, entre paréntesis, fondo documental. Esas son las descripciones que son sobre los documentos. Y acá intentamos replicar de alguna manera la estructura del cuadro de clasificación. Entonces van a encontrar las dos secciones, Ezra Teubal y hermanos, sección documental, y Manulana, sección documental, y las series que están asociadas a la sección de Ezra Teubal y hermanos. Y finalmente, abajo de todo está el inventario por unidad de conservación, que también pueden consultar. Y bueno, estos son nuestros resultados, espero que se haya entendido y bueno, gracias por su paciencia al escucharme. Bueno, bueno, gracias Eugenia. Y ahora vamos a escuchar, a darle la palabra a María Agustina, que bueno, la voy a presentar un poquito más. Dije simplemente que era la archivista que había colaborado con el externa, digamos, del equipo, pero que había colaborado contratada para realizar la parte, digamos, importante de este proyecto. Ella es licenciada y profesora de Historia por la Universidad de Buenos Aires, tesista de doctorado en Historia por la UBA, y también, digamos, por la École de Altos Estudios de Francia, de Ciencias Sociales de Francia.
Ha publicado diversos artículos y capítulos del libro, Técnica en Administración, o sea, es también en doble formación, digamos, su parte académica y su parte técnica en archivos y en Administración de Documentos y Archivos por el Instituto Superior de Formación Técnica y Docente, número 8 de La Plata. Entre el 2012 y 2018 se desempeñó como archivista en el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y en este marco integró la Comisión de Selección Documental. Así que bueno, la verdad que la doble formación, ¿no? En historia y en archivística ha sido muy valorada a la hora de elegirla y contratarla para llevar adelante este proyecto. Y ha sido realmente muy valiosa los resultados que hemos logrado con el trabajo de Agustina y la supervisión, digamos, y el trabajo conjunto con Eugenia y con Marina, ¿no? Por supuesto. Bueno, te escuchamos, María Agustina, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les agradezco al instituto y al equipo del archivo por haberme convocado, bueno, también a la fundación. Y bueno, lo que yo quería presentar en realidad era algunos de los desafíos y problemas que implicó llevar a cabo esta tarea de identificación y descripción. eh, Principalmente también para que les pueda ayudar a otros proyectos que también describan este tipo de fondos, que no son quizás los fondos que los archivistas están más acostumbrados a describir. Em, entonces, o sea, lo primero que tuve que hacer cuando comencé el proyecto era, bueno, releer las normas de descripción documental y las distintas directrices actuales elaboradas, como mencionó Eugenia, por el Archivo General de la Nación, que las va actualizando. Entonces, bueno, hay que estar al tanto de los criterios para tomar en la descripción normalizada y también combinarlas con otros criterios que hay que también tiene la Universidad de Buenos Aires. Entonces, bueno, teníamos que ponernos de acuerdo en cómo completar algunos campos, cuánto extendernos. Por ejemplo, en contexto nos pareció pertinente extendernos un poco más de quizá de lo sugerido por la relevancia del fondo, también pensar cómo normalizar el código de identificación, que eso tampoco estaba bien establecido en las directrices. Bueno, entonces, en un primer punto era acordar esos criterios. Después también, bueno, implica una lectura de la información recopilada previamente por el equipo de archivo y hacer una muestra de la documentación para poder tener una idea global de las series y de la documentación. Entonces, a partir de ello, identificar cuáles eran los aspectos más problemáticos a resolver para poder hacer la descripción. Y lo que identifiqué principalmente, uno de los mayores desafíos fue respecto a definir y delimitar la autoridad que produce el fondo, que es el grupo Teubal, para poder completar la norma ISAR. Y esto implica, bueno, elaborar su historia institucional, establecer cuáles son las empresas que componían parte del grupo, la estructura interna, las fechas de existencia y a la vez la estructura interna de cada una de estas sociedades, que ahora después voy a explicar más sobre estas dificultades. Otro también de los puntos que había que indagar más era respecto, bueno, a una de las series, la serie de inventario de sección de fábrica, porque, bueno, en la muestra se observaba que era un libro rubricado, pero tuve que, bueno, indagar la normativa y algunos manuales de contabilidad para ver si había alguna normativa específica que indicara el procedimiento de esta serie, que, bueno, no había, eso es lo que acordamos, digamos, que es un libro auxiliar que se podía rubricar como hacen varias veces las empresas que libros auxiliares también los rubrican. Y respecto a las otras series, bueno, no era muy complicada la identificación porque, bueno, son series que están establecidas en el Código Comercial que refieren a la obligación de las sociedades comerciales de llevar los libros de comercio como los libros inventarios generales y los libros diarios. Y otro punto también que
también se debatió en el equipo, digamos, de archivo, era, bueno, como dijo Eugenia, respecto al área de las unidades documentales relacionadas para la ISAT-G. Bueno, cuando uno lee las directrices son muy amplias, que te dicen que puedes relacionar con los fondos que se produjeron en el mismo periodo, o los fondos que tienen una relación temática. Entonces, bueno, acordamos en circunscribirnos a lo que eran fondos de empresas de la época, que coincidieran en la época y que fueran industrias textiles o, por ejemplo, bueno, Grafa, la Compañía General Fabri Financiera. Esas las incorporamos a las descripciones, comunidades de descripción relacionadas, y también incorporamos las colecciones referidas a los comercios y empresas que están de la comunidad judía que están en la AMIA, por bueno, la relevancia también que tiene las empresas del grupo como parte de las empresas de la comunidad judía. Y también incorporamos el fondo del Banco Nacional de Desarrollo porque, bueno, si bien eso no está específicamente en las descripciones, la empresa también varias veces pidió préstamos. Entonces, alguien que esté interesado en seguir, digamos, más la historia y las estrategias del grupo Teubal también puede ver dicho fondo. Entonces, respecto a lo que me voy a centrar más es respecto a la elaboración de la historia institucional y la delimitación, digamos, de las fechas, que fueron en los aspectos más problemáticos. Y esto implicó buscar bibliografía sobre el grupo Teubal y sobre las empresas a describir. Y la dificultad es que, si bien hay bastantes estudios que mencionan a la familia Teubal, lo mencionan en relación a su rol en la comunidad judía y al mutualismo y a otros aspectos, y no respecto a su rol empresarial. Solo hay unos trabajos del rol empresario de la familia Teubal, que son de Susana Boraño, que están publicados en medios digitales y en notas de algunos periódicos como La Nación, que bueno, sirvieron para orientarme de cuáles eran las principales empresas del grupo. Son Errata Hermanos, la Fábrica La Unión, Manulana, y allí ella también mencionaba la hilandería algodonera de Villa Devoto, otras empresas como Alpesa, Tibati, Fira, y estas también son empresas que están mencionadas en las memorias de Nissim Teubal, que también fueron una de las fuentes importantes también para poder reconstruir la historia institucional de la empresa. Pero hay que tener en cuenta que en el fondo, que están en el instituto, de todas estas últimas empresas, no hay documentación, entonces eso hay que reconstruirlo para poder saber las fechas de creación, las fechas de disolución y cuál era la normativa a partir de la cual se habían creado. Y además, en el fondo que está en el instituto, hay de otras empresas más, como Centerland, las que mostró Eugenia en el cuadro de clasificación, como Centerland, Rutimor. Entonces, bueno, ahí yo dije, bueno, voy a buscar a ver cuáles son las empresas entonces de la familia Teubal. Claro, y ahí fui al boletín oficial, y ahí el problema fue que había una cantidad enorme de empresas y de sociedades comerciales y de sociedades anónimas en las que participaba la familia Teubal o alguno de los cuatro hermanos o alguno de sus hijos. Entonces el problema fue, bueno, ¿cómo delimitar para poder describir al grupo qué empresas podemos tomar como parte del grupo y qué otras empresas en realidad son emprendimientos particulares o emprendimientos que tienen que ver con su integración a otro grupo familiar? Porque, bueno, una de las cosas que pasaba es que, por ejemplo, encontraba a los descendientes de Teubal en las empresas de la familia Garfunkel. Entonces, el criterio que tomamos en realidad es, bueno, ver qué empresas
cuáles eran, digamos, las empresas núcleo y que tuvieran en el directorio al menos dos de los hermanos o de sus descendientes, y en el directorio o cuando son sociedades de responsabilidad limitada que estuvieran, digamos, tuvieran cuotas de capital. Y después también ver si en algún momento constituyeron sede social en el mismo lugar, o si en la documentación se veían relaciones financieras o comerciales estrechas, y que esto pasaba con algunas empresas, no con todas. Entonces, bueno, se delimitaron una serie de sociedades comerciales como parte del grupo y otras se dejaron afuera. Esto quizá alguien con otro criterio puede, digamos, hacer otro tipo de estudio e incorporar todas las sociedades comerciales vinculadas a la familia Tehual, pero también había, digamos, que hacer algo que fuera legible y una descripción y no un estudio histórico, que eso ya, bueno, lo puede hacer un historiador más especializado en eso, que estudie las estrategias, digamos, de la familia. También porque, por ejemplo, hay empresas que surgen aparentemente que le prestan quizá plata a algún familiar para iniciar la empresa y al principio están y a los 2 años venden esas acciones y ya la familia Tobal no forma parte de esa empresa. Entonces están todo ese tipo de situaciones. Otra de los, digamos, de los problemas era las fechas, cómo delimitar las fechas de inicio. Bueno, de inicio era más fácil porque se encuentra en el boletín oficial, en general se encuentra la inscripción de el contrato social o de los estatutos, pero en cuanto al cierre, ahí ya fue todo más difuso porque en algunos casos o no se encuentra información o, bueno, están los avisos judiciales de la quiebra o de la venta de la fábrica, pero después no está la cancelación de la inscripción. Y entonces ahí también tomamos el criterio, bueno, de ir rastreando si estas empresas tenían, o sea, figuraban en el registro oficial o en operaciones comerciales o en el registro de entidades inactivas de la Inspección General de Justicia. Y bueno, lo que podemos ir indagando es que entre los 80 y los 90, la mayoría de estas fábricas, algunas como Manulana en realidad antes, pero recién hacen por ejemplo, Manulana a partir de 1969 quiebra y quiebra no, cierra directamente y empieza a liquidar los activos, pero la cancelación de la inscripción la acuerdan en 1995, que ahí es cuando venden el predio de la fábrica a la compañía de supermercados, Cadesa. Entonces, bueno, fuimos rastreando para poder ver hasta cuándo se van dando todos estos procesos y delimitamos 1997 como el cierre, digamos, de la fecha de la existencia del grupo como tal, porque luego no hay operaciones y no aparecen, digamos, en el registro. Y bueno, también otra cosa a tener en cuenta es el estatuto jurídico, que también hay empresas que son sociedades de responsabilidad limitada, o como es Rateguay y Hermanos, que son sociedades colectivas, pero que luego se crea una sociedad anónima y esa sociedad anónima le compra por ejemplo, la fábrica a la sociedad colectiva. Pero hay otros casos, como Manulana, donde al ver la documentación me encontraba que la sociedad de responsabilidad limitada era paralela a la sociedad anónima que después crean de Manulana. Entonces, bueno, ahí al poner algunos datos hay que tener en cuenta esos aspectos que a veces en la documentación no se puede encontrar toda la información y bueno, la Inspección General de Justicia, digamos, hay que pagar bastante para poder acceder si uno quiere pedir todos los contratos sociales y las modificaciones y con la cantidad de empresas se hacía medio complicado. Y bueno, también implicó rastrear también la genealogía de la familia para poder entender también los directorios, porque
digamos, también participa, por ejemplo, tienen una hermana y el cuñado participa también de todas las sociedades comerciales, y bueno, ahí ya es otro apellido, y más o menos también para identificar cuáles eran los hijos. Eh, y ahí para el tema también de las fechas de vida de las personas, también un problema que encontré es que a veces se contradicen las fuentes, porque hay páginas de genealogía que ponen ciertas fechas, pero luego en otras aparecen otras fechas, por ejemplo, en el boletín oficial, cuando a veces se registra las fechas de nacimiento de la persona que hace los contratos de sociedad de responsabilidad limitada, se me contradecía con ciertas fechas de algunas páginas de genealogía. Así que bueno, se optó por tomar las que estaban en el boletín oficial. Y bueno, como recomendación también para quienes hagan este tipo de investigación, en la página del boletín oficial está una aplicación que es Timeline, que se puede ver la historia de las sociedades comerciales, pero está a partir de 1970, y cuando se filtra por empresa en otra opción del el boletín oficial, a veces sale erróneo o está cargado otro archivo. Entonces lo que usé principalmente es la página Archive, que ahí también están cargados el boletín oficial, y tiene OCR, y entonces se puede buscar mejor que en la página de registro del boletín oficial, que a veces incluso le faltaba alguna página, justo la página que uno estaba buscando, entonces me pareció mejor Archive. Bueno, básicamente esto son o sea, las principales dificultades y lo que planteé para decir. No sé si, bueno, si hay alguna consulta, puedo puedo responder. Les agradezco por escuchar. Bueno, gracias María Agustina. Y ahora, bueno, voy a presentar al doctor Claudio Bellini, que tuvo siempre una excelente predisposición para colaborar con todas las consultas que le hicimos en la conformación, en la elaboración de este proyecto y durante la realización del mismo, y bueno, y también para formar parte de esta presentación. Así que bueno, muchas gracias por participar, y es un honor tenerlo, ¿no? Es un especialista en historia económica y bueno, y con un largo currículum. Voy a tratar de resumir. Eh, Claudio Bellini disertará acerca de la importancia de estas fuentes para la historia económica e industrial en particular. Como sabemos, es un conocido historiador, un prestigioso historiador, doctor en historia de la Universidad de Buenos Aires, investigador de CONICET y de nuestro Instituto Ravignani, donde integra el programa de estudios de Historia Económica y Social Americana, PESA. Es profesor titular regular de Historia Económica Argentina II, de la Facultad de Filosofía y Letras, de 1862-1916, y profesor asociado de Historia Económica y Social Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas, también de la Universidad de Buenos Aires. Su campo de investigación es la historia industrial y de las políticas económicas, sobre las que ha publicado artículos y libros numerosos, ¿no? Es autor de Historia de la Industria en la Argentina. ¿Sí las manitos? Sí. No. Era brochadora, pero... No, brochadora. Perdón, se abrió bueno, decía, perdón, es autor de Historia de la Industria en la Argentina, de la Revolución a la Crisis del 2001, Sudamericana 2017, y con Juan Carlos Corol ha publicado Historia Económica de la Argentina en los siglos XIX y XXI, editorial Siglo XXI, en el 2020. Ha publicado diversos artículos con Silvia Badosa sobre la Compañía General de Fósforos y su sucesora, la Compañía General Fabril Financiera. Así que bueno, es un especialista en estos temas y bueno, gracias por estar, Claudio, y adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Soy yo el agradecido por la invitación. Quiero, en primer término, al director del Instituto Ravignani,
No se está Gendresian, escuchando, no sé si o soy yo. no sé, ¿se escucha? Sí, 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 quiero sí, agradecer se en está primer escuchando bien. término al director del instituto, a Julio Gendresian, que es especialista también en historia económica, de manera tal que él puede hablar tanto como yo de estas cuestiones, sobre la importancia de estas fuentes, a todo el equipo de trabajo del archivo, a Sandra Sauro, eh, eh, Peña Bedini, a Marina, a Mayumi y a María Agustina también. Creo que con todas ellas estuve en contacto eh, por algunas preguntas o algunas consultas más bien puntuales. La verdad que es una gran alegría saber que han podido llevar a término este proyecto. Para mí es de gran importancia, no solamente para el instituto, sino también como un aporte para las fuentes disponibles para el estudio de la historia industrial en particular. Así que también el agradecimiento es para la iniciativa Archivos, para la Fundación Buquibol, que financió y posibilitó que esto se realizara. Y solamente voy a contar una pequeña anécdota para luego mencionar brevemente lo que yo considero que es la importancia que puede tener este archivo en el estudio de la industria, este y otros archivos de empresa. Básicamente yo conocí de la existencia de este archivo, en realidad hace ya unos cuantos años, mucho tiempo, básicamente en relación a temas de investigación que iban hacia la industria textil y hacia en general la historia de la industria en Argentina, y Juan Carlos Corol me había mencionado que este archivo estaba en el Instituto Raviñán y que de alguna manera a través de su amistad, tanto Juan Carlos Cuervo como Linda Sábato con Miguel Tehugal y también con el profesor Chiaramonte habían logrado la transferencia de parte de este archivo hace como 20 años, estoy hablando, así que perdonen la referencia. Y entonces, tratando de bosquejar mi proyecto de investigación, lo fui a ver al archivo y el archivo estaba efectivamente en el Instituto Ravignani, pero estaba un poco acorralado, digamos, en alguna parte del Instituto Ravignani sin una descripción, con lo cual como yo como investigador, que digamos, no me iniciaba recién, pero tampoco era muy ducho en estas cuestiones, me resultaba muy difícil poder encontrar allí una lógica, de manera tal que ahora al ver todo el trabajo realizado, la descripción, su publicación en la página del Instituto Ravignani, creo que es un trabajo excepcional que han podido reconstruir incluso la historia y la trayectoria en un trabajo ya más de investigador, María Cristina que estaba mencionando eh, hace un ratito, de todo el grupo Tehuan, ¿no? La trayectoria de esta familia de inmigrantes de origen sirio, su papel la, en, en la industria textil en este periodo. Bueno, efectivamente, yo creo que aquí está Mariela Seba, que de la iniciativa Archivos es investigadora que ha trabajado muchísimo sobre la industria textil, sobre el caso de Algodonera Atlántida, también sobre el caso de la fábrica argentina de alpargatas. Creo que el tema de la industria textil es un tema central a la hora de pensar, diríamos así, los procesos de industrialización en el siglo XIX y en América Latina entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sabemos que se trata de la primera industria que logró globalizarse, tanto el comercio de los textiles, la primera industria moderna, por supuesto, que logró globalizarse tanto el comercio de los textiles como también eh, la transferencia, el comercio, la compra-venta de la tecnología y el capital necesario, el capital humano y el capital necesario también para la difusión de la industria textil a escala global, de modo que se trata de un sector, de una industria básica, digamos, para adentrarnos en lo que es la difusión de la industrialización desde fines del siglo XIX, desde el siglo XIX y desde fines del siglo XIX, sobre todo en América Latina, ¿no?
Al mismo tiempo, para el caso de la Argentina, como es bien sabido también, la industria textil tuvo un desempeño bastante particular con respecto incluso a otros países de la región. Eh, la Argentina en ese periodo rápidamente logró la incorporación al comercio mundial, su modernización, una gran expansión agroexportadora, un poderoso proceso de urbanización y también el surgimiento de una industria moderna. Mucho más importante, diríamos así, ese proceso de modernización económica que tuvieron otras naciones de América Latina en ese mismo periodo de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Pero aún así, en comparación con México y Brasil, que tenían otra trayectoria y otra larga historia también industrial y preindustria moderna también, y manufacturera, la Argentina todavía a principios del siglo mostraba un desarrollo muy tenue de la industria textil en particular. Si bien otras ramas de la industria se habían logrado desarrollar, en el caso de la industria textil, en realidad, a diferencia de la construcción, representaba una pequeña parte del valor de la producción hacia 1914, la fecha de hacer censo nacional. Y de alguna manera en la literatura, no voy a hacer no voy a abundar mucho en esto, pero en la literatura, en la historiografía, siempre se asociaba muy estrechamente el caso de desarrollo de la industria textil argentina hasta los años 30, se lo asociaba fundamentalmente a la vinculación del comercio anglo-argentino, ¿no? Al hecho de que el patrón de intercambio entre Argentina y Gran Bretaña era fundamentalmente de carnes por tejidos de algodón, algo más que tejidos de algodón en el caso de las importaciones provenientes de Gran Bretaña. Pero como habían mostrado numerosos historiadores, en realidad, en el caso de la industria, de la historia industrial, era muy difícil, a partir de las fuentes tradicionalmente utilizadas durante el siglo XX, fundamentalmente las que poseen datos agregados, los censos industriales, los censos nacionales, era muy difícil poder avanzar un poco más las explicaciones, en explicaciones más complejas acerca precisamente del desempeño industrial en el largo plazo, de los procesos de crecimiento, de los periodos de crisis de las industrias y demás. Y en ese sentido, fuentes de este tipo y también esa especialización que es la historia de empresas, que la Argentina estuvo inicialmente muy asociada además a la historia industrial, ¿no? La historia de empresas surgió en la Argentina, como suele decir María Inés Barbero, a fines de, bueno, en el siglo XX, muy asociada a la historia industrial, ayuda mucho a aportar nuevas evidencias y a iluminar nuevas dimensiones de los problemas del desarrollo industrial, de los problemas vinculados al factor empresarial en el desarrollo industrial, al comercio de importación, en fin, a varias de las cuestiones. Como decía, comienzo julio, tenemos relativamente pocos archivos de empresas en realidad y en ese sentido es realmente muy auspicioso la iniciativa Archivos y todo el trabajo que las fundaciones están realizando para recuperar parte de ese patrimonio industrial y parte de esa gran evidencia empírica que nos va a permitir, que permite o que permitió y seguirá permitiendo seguramente iluminar nuevos aspectos del desarrollo industrial. En el caso de la industria textil, contamos con algunas, pero no tantas, algunas de las más importantes. Yo mencioné el caso de Alpargatas, el de Algodonera Flandria, el de Grafa, recientemente puesto a consulta, ¿no? El de Fabril Financiera, y ahora tenemos también el grupo Teubal. Eh, eh, y en ese sentido, la trayectoria de trabajo inmenso que hicieron de las descripciones de este fondo documental, el grupo del archivo de Ravignani, creo que van a permitir en el futuro muchos trabajos. Yo ya sé que hay gente interesada y ya sé que hay algunos investigadores que han comenzado a indagar algunos aspectos de este archivo, van a permitir
reconstruir este caso, que es un caso importante en la trayectoria de la industria de la Argentina. Para empezar, el arco temporal que tenemos, como describieron recién las integrantes del archivo del Ravignani, es un arco temporal amplio, que afortunadamente comienza en el periodo de la gran expansión agroexportadora a partir de 1912 con diferentes empresas. Sabemos que los Tehual llegaron a la Argentina en 1905 y comenzaron entonces primero en la actividad comercial, en la comercialización de los textiles, para luego iniciarse en la industria textil. Entonces digo, comienza ese arco temporal en el periodo de la gran expansión agroexportadora, y eso es sumamente interesante porque entonces la economía argentina era una economía abierta, sería hasta los años 30, un poquito más allá. Entonces, y la reconstrucción de estas historias empresariales, de las estrategias productivas, de las estrategias financieras de estos empresarios, nos permiten ver precisamente el comportamiento de estos actores económicos fundamentales en el marco de una economía abierta, y por lo tanto nos permite alumbrar dimensiones de gran importancia a la hora de explicar precisamente el retraso del desarrollo de la industria textil en la Argentina, sus dificultades a la hora de complejizar las explicaciones acerca precisamente bueno, de los desafíos que tenían estos empresarios. Y ese arco temporal se extiende, en el caso del grupo Tehual, hasta, bueno, se extiende por lo menos en el caso de lo que tenemos en el archivo, hasta la década del 70, hasta, ustedes me corrigen si estoy mal, con la lectura de las descripciones, hasta por lo menos 1975, y por lo tanto abarca también otras grandes etapas de la economía argentina, signadas por otros modelos de desarrollo vinculados a la industrialización orientada al mercado interno. Pero en el caso específico de la industria textil, no solamente esa etapa de orientación hacia el mercado interno, sino también la etapa en que a partir de los años 60 estos empresarios textiles, sobre todo los más importantes y los más dinámicos de la Argentina en ese momento, entre los cuales estaba Tehual, intentan, por un lado, diversificar las inversiones hacia otras actividades y, sobre todo, comenzar la vía de las exportaciones, un camino que finalmente es fallido, como sabemos, en el caso de la industria textil, pero en el cual estas evidencias, este archivo que nos brinda evidencias de carácter microeconómico, nos puede ayudar mucho a comprender también las razones de ese desempeño de la industria argentina. Entonces decía, tenemos como en este archivo cubierto un periodo muy largo, bajo diferentes etapas, estos empresarios. Además es una trayectoria de empresarios que comenzaron, mencionó Julio al comienzo, con muy poco capital, pero que sin embargo lograron, diríamos, a través de diferentes estrategias, primero insertarse en la comercialización, como suele suceder, conocer el mercado interno, el mercado doméstico, que era el mercado de Buenos Aires principalmente, el mercado en general de la región pampeana, para luego hacer el salto hacia la producción y tener, hacia la producción industrial, hacia la fabricación, y comenzar un proceso de acumulación de capital, de complejización de esas inversiones en el sector industrial. Solo me voy a referir a eso, de manera tal que tenemos el periodo de la empresa Esmar Tehual y Hermanos, y luego el periodo que se inicia en 1946, de la segunda posguerra, con Manulana, y luego la etapa que, como bien mencionaron las integrantes del archivo, de la diversificación de las empresas, la conformación de este grupo con otras empresas vinculadas a la comercialización, vinculadas a las finanzas, vinculadas a los negocios con Uruguay. Es decir, tenemos allí un cuerpo de documentos que van a permitir seguramente a muchos investigadores reconstruir estrategias empresariales. Yo no me voy a referir más que esto a la historia de la industria, porque podría aburrirlos.
pero quiero decir algunas cuestiones básicas a partir de la lectura simplemente de las descripciones. En primer lugar, yo creo que el trabajo que hizo el grupo del archivo de Ravignani es como un sueño para un investigador, porque va mucho más allá de la descripción, uno que está acostumbrado, diríamos, a ir a otros repositorios, no voy a mencionar cuáles para que no me atiendan mal en el futuro, pero tiene muy pocos datos las descripciones, entonces tiene muy pocos datos y uno tiene que empezar por reconstruir parte de la historia de ese archivo y empiezan las dudas y los avances y los retrocesos en ese plano, ¿no? Uno como investigador generalmente es solitario, a veces es más difícil conseguir todo lo que han conseguido eh, en este caso para construir las descripciones. Prácticamente, aunque María Agustina mencionó que hay un campo para una investigación, en realidad prácticamente avanzaron bastante en la reconstrucción de la historia de estos empresarios, que no es fácil, porque no eran grandes empresarios al comienzo, terminaron siendo para el sector de la industria textil empresarios importantes, pero no lo eran al comienzo y sin embargo lograron reconstruir a partir de la memoria, a partir de otras informaciones, a partir de la investigación de la Inspección General de Justicia o incluso del boletín oficial, terminaron por reconstruir gran parte de esa historia inicial, que es, creo yo, la parte más compleja de reconstruir, ¿no? Luego, lo que tenemos en este archivo que es un archivo contable, fundamentalmente, y eso, pues, bueno, es un archivo contable fundamentalmente, es una cantidad de documentación que es sumamente relevante para mirar algunas dimensiones. Bueno, como ya sabemos, la historia de empresas, digo nada de nuevo en esto, puede ser abordada de diferentes perspectivas, y por lo tanto nos ofrece eh, indicios y elementos para pensar muchas cuestiones, no solamente vinculadas a lo que voy a mencionar, sino otras vinculadas también bueno, a los empresarios, al papel de los inmigrantes, al papel del trabajo en diferentes etapas en la Argentina, a las formas de organización de la producción, etcétera, etcétera. Pero digo, solamente para mencionar algunas cosas y no intentar ocupar mucho más tiempo. Están aquí los libros de inventarios, los libros de inventarios que permitan reconstruir la evolución económica de la empresa, ver precisamente las etapas de expansión de las empresas, las etapas de crisis, las estrategias de inversión de los empresarios, junto con otros documentos, junto con otros fondos documentales, como Agustina hace un rato acerca del BANADE y también seguramente de otras instituciones, de otros bancos o de otras empresas, de otros archivos de empresas. Digamos, podemos reconstruir las estrategias de inversión, las estrategias productivas. El, mencionó el libro de inventario de fábrica, eso también ilumina bastante sobre las inversiones industriales, la tecnología utilizada, las importaciones de esa tecnología, el uso de tecnología más adecuada o no, moderna, tecnología ya amortizada. En su conjunto también nos permite ver, por ejemplo, en el caso de los libros de accionistas, creo que aquí no tenemos, bueno, aquí no tenemos actos de directorio, pero tal vez estén en otros repositorios, pero sí tenemos los libros de accionistas y los libros de depósitos de acciones para los momentos en que se realizaban las reuniones anuales de accionistas. También nos permite ver, bueno, las estrategias que utilizaban los empresarios, en este caso para controlar las empresas y los temas vinculados a la propiedad de estas empresas industriales. Por supuesto, también los momentos de expansión y de crisis, en momentos en que se aumentaban los capitales autorizados finalmente de estas empresas y todas otras cuestiones. Todo lo cual nos remite también a los empresarios, a la reconstrucción de esas estrategias empresariales. Y finalmente también el archivo solo menciona algunas cuestiones a partir de la descripción, ya digo, muy clara que han realizado. La verdad es un trabajo
es un trabajo extraordinario, muy claro y va a ayudar a muchos. Digo, la diversificación de las inversiones en estas tantas empresas que yo completamente desconocía, del grupo Tehuar a partir de los años 50, de los años 60, también va a poder iluminar seguramente estrategias de expansión y diversificación de empresarios que nacieron del comercio, pasaron luego a la industria textil en la etapa de auge de esa industria textil y luego se diversificaron hacia diferentes espacios, porque también allí hay datos sobre una empresa con sede en Uruguay, ¿verdad? Y por el otro lado también hacia diferentes actividades. De manera tal que creo que como muchos historiadores de la industria han mencionado, contar con estos nuevos archivos nos posibilita a los historiadores conocer más de conocer más cosas sobre la historia de la industria, pero también conocer y iluminar nuevas dimensiones de esa historia de la industria, dejando atrás de alguna manera algunas hipótesis más generales y también prejuicios que hay sobre la historia de los empresarios, la historia de las empresas en la Argentina. Por lo tanto, no tengo más que felicitar por la iniciativa al grupo del archivo, al Instituto Ravignani y también a todo el impulso que da la iniciativa Archivos y la Fundación Multiworld a toda esta tarea de apoyo, de la recuperación del patrimonio industrial y diría también de esta documentación fundamental a la hora de reconstruir la historia económica, en este caso la historia económica, podría ser también de otras dimensiones de la historia económica y social de la Argentina en el siglo XX. Así que quiero felicitarlos nuevamente por toda esta gran tarea que han realizado. Bueno, Claudio, gracias. Muchas gracias por las felicitaciones y muchas gracias también por todo lo que aportaste desde tu conocimiento, desde tu saber, para ilustrar, digamos, el valor que tiene para la investigación, para la historiografía y para la historia argentina, digamos, que está por hacerse, este fondo documental que hoy está disponible para la consulta y para las futuras investigaciones. Y bueno, y para cerrar esta actividad, le vamos a conceder la palabra a los representantes de las fundaciones Williams y Bungibor, nuevamente agradecerles por el aporte, por el apoyo, por la iniciativa, por el impulso que hacen para llevar adelante estas convocatorias y estos subsidios y bueno, para celebrar este trabajo conjunto. Y al mismo tiempo, vemos que son muchos, está ahí Asunción, está Mariela, estaba por ahí Eugenio, Ezequiel, que siempre nos hemos encontrado, y por ahí también la veo a Felicitas, en fin, y más, algunos más que se me escapan, pero sí con ellos y con ellas hemos tenido encuentros e intercambios en cada una de las actividades que nos invitaron y que participamos, así que bueno, muy agradecida, muy agradecidos todos por estar, por acompañar este momento y bueno, y esperamos, como dijo Julio, seguir, digamos, en contacto para futuros proyectos, para futuros intercambios y para apoyar todo lo que de parte nuestra y de parte de ustedes podamos coincidir justamente en objetivos comunes, que creo que tenemos y muchos. Así que no sé quién quiere tomar la palabra, pero dejamos este cierre de la actividad para que, bueno, expresen quien quiera darle un cierre a esta actividad. ¿A quién toma la palabra? Bueno, de nuevo, buenas Mariela. tardes. Acá estoy. Nada, lo que estábamos comentando con Julio al inicio del encuentro, de la importancia, ¿no? de la articulación y de la retroalimentación y de la importancia de la presentación de este archivo y de este trabajo, que realmente me sorprendió muy gratamente todo el trabajo que han realizado. Había estado mirando en el informe que nos enviaron a la iniciativa y había visto cómo había quedado estructurado y me parecía
que era un trabajo muy logrado, ¿no? Así que, bueno, Julio al inicio y también Sandra dijeron, varias veces reiteraron el agradecimiento a la Fundación Williams y a la Fundación Pungibor por haber apoyado para este trabajo. De nuestra parte, quisiera agradecerles a ustedes, porque como dijo Sandra, yo creo que estuvieron entre los 5 primeros que respondieron la encuesta cuando la enviamos en enero del 2021, bien recordaba Sandra, muy rápidamente, y luego nos acompañaron en este proceso de la red de archivos de empresas y de la iniciativa para el fortalecimiento de archivos en Argentina, en todas las actividades. Sandra o alguien del equipo siempre estuvo presente, o en los conversatorios, o en los ateneos, o con consultas, o con el famoso Atom, ¿te acordás, Sandra? A ver cómo podíamos hacer eran mails y mails. Realmente es un equipo que es la red, ¿no? No que forma parte de la red o que está tangencialmente vinculada a la red, sino que es un equipo de trabajo muy imbrincado con la red de archivos de empresas, y creo que esto que están presentando ahora termina de coronar ese proceso. Más allá de los 3 años consecutivos en los que se presentan los subsidios, es la primera vez que un equipo de trabajo invita a las fundaciones y a la iniciativa a mostrarnos lo que hicieron. Si no, envían el informe y hacen algún posteo o alguna publicación, pero nada como esta presentación. Así que felicitaciones a todo el equipo también. De nuevo también, ya se lo he dicho muchas veces, se lo hemos dicho con Asunción, que está aquí presente, que por suerte se ha podido conectar, ha llegado a Julio el apoyo que a la iniciativa viene brindando él desde el momento en que la presentamos, ¿no? Así que eso, creo que sin la articulación no se puede generar un efecto cascada, y el efecto cascada del grupo Teubal puede ayudar a hacerlo para traer más archivos en este sentido. Ahora, Ezequiel va a hacerles una muy breve presentación de las distintas líneas para que si hay otros participantes o otro público aquí que pueda estar interesado en conocer las diferentes líneas que tiene la iniciativa para apoyar archivos de esta forma, de esta naturaleza, puedan conocerlos. Y yo sumaría 2 cosas. Bueno, luego de la excelente presentación que hizo el equipo desde el punto de vista archivístico con Eugenia y Marina, a quien también ha participado desde el primer momento, y coronado por la presentación de María Agustina con todos los problemas que fue encontrando, eh, me llevaría a mencionar muchas cuestiones que hacen al problema de los archivos empresarios, ¿no? Hemos estado trabajando mucho en un tesauro para archivos de empresas privadas en Argentina, que vienen en parte a cruzarse con esta discusión que planteaba María Agustina de cómo poder brindarle al usuario del archivo descripciones más densas y que dejen satisfecho, como ha dicho Claudio, encontrarse con este tipo de descripciones. Y también los problemas de los cuadros de clasificación, que no encuadran dentro de los cuadros de clasificación de las estructuras administrativas estatales, ¿no? Así que eso daría para todo otro momento de discusión. Y también plantea otros problemas, ¿no? Y allí engarzo un minuto con lo de Claudio y con lo que Julio siempre plantea, que es cómo estos archivos permiten o van a permitir en el momento de ingresar a ellos, pero ya con la presentación de María Agustina ustedes habrán podido percibir cómo nos expone a los historiadores o a los investigadores a hacer una mayor relación entre cómo se constituye y cómo se hace la fuente, cómo se construye la fuente, a las definiciones que nosotros estamos utilizando.
El caso que describía María Agustina también nos sucedió con el grupo Bungiborn y nos expone no solo a estudiar a través de esa fuente, sino a repensar incluso conceptos como grupo económico mismo, ¿no? Estas explicaciones que dio María Agustina sobre quién entra, cómo sale, a quién incluyen, a quién no incluyen, en realidad para nosotros agarramos el grupo todo completo, ¿no? Y la fuente misma nos permite complejizar más eso. Así que bienvenido este nuevo archivo, este fondo del grupo Teubar y las otras empresas asociadas. Y de nuevo, gracias a todo el equipo por haber realizado un trabajo tan impecable dentro del concurso de archivos de empresas. Y si me permiten y tienen 10 minutitos, 5 minutitos, Ezequiel les presenta rápidamente las otras líneas que también pueden servir para ustedes. Por ejemplo, el fondo Malman que decían podría entrar dentro de la línea de rescate de archivos, no solo en la de empresas, como para presentarles las diferentes alternativas, ¿sí? Así que de nuevo muchas gracias y gracias por haber hecho la presentación de esta forma, de todo el trabajo realizado. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias Mariela. Realmente es cierto, ha sido un trabajo enorme, pero estamos muy contentas con los resultados y bueno, por eso esto hoy es un momento de socializarlo y de compartirlo, y de valorar realmente el trabajo profesional que se hizo. Realmente lo sabíamos, pero ahora escuchando las devoluciones de ustedes nos enorgullece mucho más y nos pone mucho más contentas, creo yo. Además, bueno, creo que el trabajo fuerte lo han hecho las archivistas profesionales que tenemos en el equipo, muy profesionales y muy dedicadas y muy comprometidas, ¿no? Hablo de las tres que nos acompañan, de las dos que son parte del equipo y de María Agustina que se incorporó contratada. Así que bueno, muchas gracias a todos por los comentarios y entonces le damos la palabra a Ezequiel, que va a hacer su presentación. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Yo voy a presentar, como señaló Mariela recién, un poco lo que es la red de archivos. Bueno, acá tenemos algunos de los miembros que componen la iniciativa, que componen la red. Estamos aquí hoy presentes. Bueno, un poco comentarles cuáles eran, recordar las líneas de acción que tiene la iniciativa para el fortalecimiento de archivos, ya desde el concurso de Desempolvando Archivos para dar subsidios, acercar, alentar a los distintos archivos de empresas que existen, trabajar para preservar y para poder recuperar colecciones que sean de interés científico para toda la comunidad acá en Argentina, avanzar sobre la preservación digital de estos reservorios documentales, justamente para que puedan estar más cerca, más accesibles, sobre todo con las herramientas que nos presentan hoy por hoy las nuevas tecnologías. También trabajar por sobre los perfiles de los profesionales que trabajan y que tienen la misión de poner en valor estos archivos. También acercarlos a herramientas de inteligencia artificial tan en boga hoy por hoy, para poder aprovechar al máximo todos los documentos que uno preserva, y también de rescatar aquellos archivos documentales que están en distintas etapas, que están en deterioro y que necesitan justamente ser rescatados por el importante interés que ellos preservan. Bueno, la red de archivos de empresas obviamente nuclea, integra a distintos archivos de empresas, a distintos profesionales, y tiene distintos objetivos también, como vimos, todos vinculados un poco a estas líneas de acción de la iniciativa, que es identificar estos fondos empresariales, estos documentos de empresa que sean accesibles, publicar una guía de estos mismos repositorios,
tener un mapeo, poder ubicarlos en tiempo y espacio y tener un diagnóstico de cuál es su situación actual, promover que la puesta en valor de estos repositorios eh, que esto esté en boga, que esto se conozca, es la mejor forma para también poder alentarlo y poder profundizar en esta área, fomentar la articulación entre investigadores, archivistas y empresa, que es en definitiva con el trabajo de todos estos actores, que esta red eh, logra concretarse y logra avanzar y crecer. Y también encontrar espacios y generar espacios de transferencia, de intercambio, de capacitación, este, no solo para la preservación, sino también para la digitalización de estos mismos archivos. Un poco, bueno, los resultados que fuimos teniendo a lo largo de este tiempo han sido tener una plataforma web muy interesante. Ahí están los links de cada una de estas actividades, de cada uno de estos recursos, perdón. Tenemos seminarios en capacitación de archivística y de digitalización, hay concursos para financiar proyectos de archivos de empresas, se han identificado alrededor de 27 archivos de empresas en un primer relevamiento que se hizo ya hace unos años, 175 empresas se encontraron que tienen una reseña histórica, que tienen un espacio en su carta de presentación, que es su página web, para la trayectoria de las mismas. También se ha hecho una campaña para conseguir adherentes a la red y se está desarrollando un catálogo de archivos de empresas que ya están incorporados, además de realizar distintos conversatorios y ateneos de estado de situación a lo largo de estos años. Bueno, acá un poco los ganadores de los concursos de archivos de empresas, estos son los de este año. El año pasado, bueno, ahí tenemos destacado el ya tan mencionado Fondo TEUBAL. Y bueno, y también la iniciativa y la red se han presentado en distintos proyectos, en distintos seminarios, en distintos congresos, en distintas presentaciones. Acá un poco para que puedan ver en dónde fue presentado, dónde hemos compartido todo esto, siendo estas las más actuales, entre las que destaca el Congreso del Patrimonio Industrial en la Argentina, que fue llevado a cabo en febrero. Bueno, y un poco en resumen para no aburrirlos más, la iniciativa lo que busca es colaborar con otras instituciones y organismos para apoyar, fortalecer los archivos en Argentina y los distintos agentes que actúan en torno a ellos. Es un espacio de acción a la par de los archivos, es decir, mientras ellos desarrollan sus actividades, la iniciativa y la red están acompañando, pero están también en paralelo. Y a partir de esta línea de acción que fuimos mencionando, se espera generar un efecto virtuoso para obtener líneas de financiación nacionales e internacionales en pos de contribuir a la conservación de los archivos, a su difusión y a la digitalización. Así que bueno, les agradecemos la atención y el espacio. Acá quedan el link de la página y el contacto de la red y de la iniciativa. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Y bueno, le paso la palabra a Julio, que no lo veo, o no sé si alguien más, si Asunción quiere hablar, o alguien más de la fundación, representantes de las fundaciones que nos acompañan, quieren decir algo más, agregar a lo que ya dijo Mariela y Ezequiel. No, de nuestra parte nada más que agradecerles esto y dejarle a Julio el cierre. Y nada más, en nombre de la Fundación Williams y de la Fundación Mujibón, contarles que para nosotros esto ha sido una satisfacción y agradecerles esta presentación de hoy. Y bueno, contamos con ustedes para seguir adelante con la tarea. Nada más, gracias. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias, Y sí, Asunción, Sandra, todos y todas los que han hablado. La verdad que es sumamente
reconfortante ver que se ha avanzado mucho con esto y y que este saber es acumulativo, es decir, no es solo algo que nos sirve a nosotros, que nos sirve al archivo, que le sirve a la preservación de estos registros tan valiosos de la firma Tewal, sino que además esto nos da una serie de herramientas para seguir avanzando y para poder, en fin, para poder tener en cuenta esto para más adelante, para otros archivos, para otros registros de empresas. Creo que es muy importante esto, porque justamente ahora estaba pensando, ¿no? Que nosotros los historiadores siempre vamos a los archivos, los grandes archivos de los estados, ¿no? Y bueno, resulta que la economía existe, que existe una economía que el PBI, digamos, es el 80-70% armado por empresas privadas. Entonces, eso es importante porque nosotros, por lo que sabemos, que es como lo ha dicho Mariela, lo ha dicho Ezequiel, seguramente en muchos de los ámbitos en donde han participado, lo ha dicho Asunción muchas veces, es patrimonio en riesgo. Es patrimonio en riesgo que está permanentemente amenazado tanto por las circunstancias de las propias empresas que han producido esos papeles, como por, en fin, las crisis y los problemas que podemos tener justamente en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, el hecho de que esta iniciativa exista, de que esta iniciativa haya empezado a rescatar patrimonio importantísimo, yo creo que es algo que, bueno, en fin, tiene una dimensión que todavía no llegamos a- a- a tener una imagen completa, pero realmente es sumamente importante esto. Y bueno, espero que continuemos justamente en la colaboración y bueno, en el apoyo que nos han dado ya de por sí las fundaciones Williams y Bungibor, que ha sido muy importante para poder poner a disposición de los investigadores estos instrumentos justamente para el análisis, para la construcción, para la reconstrucción de la historia económica de una parte importante de la Argentina. Y bueno, espero que esto continúe y que bueno, tengamos nuevamente en poco tiempo quizás la gran satisfacción de poder avanzar en otros casos y en otras circunstancias, en otras cuestiones que tenemos también pendientes. Así que bueno, nuevamente muchas gracias. Felicitaciones al equipo del archivo que es enormemente profesional. La verdad que estamos muy orgullosos en el instituto de este equipo que tenemos aquí, porque todo lo que han hecho, que es mucho y tenemos mucho más hay mucha tarea para realizar, siempre lo hacen con un compromiso enorme, dando más tiempo del que se les exige, con unos salarios que la verdad que están muy atrás realmente en estos últimos tiempos, han quedado muy atrás de otras actividades y bueno, creo que eso también nos marca la pasión, la enorme pasión que están poniendo y que siempre está muy presente en todo lo que hacen y bueno, en este compromiso que han tomado, que tienen a su cargo. Así que bueno, realmente estamos muy orgullosos en el instituto de contar con este equipo enormemente profesional. Y bueno, creo que eso también explica por qué la Fundación Bungibor y la Fundación Williams han otorgado este subsidio. Yo creo que es algo que realmente lo han invertido muy bien, por lo menos viendo estos resultados. Así que bueno, les agradezco muchísimo y bueno, nos vemos, espero lo antes posible y vamos a seguir teniendo un contacto porque creo que esto va a ser también un inicio, por lo menos una continuidad de un trabajo en conjunto que siempre va a tener frutos muy importantes. Nos vemos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.